Tenemos aquí una consigna. Este es el Writing Task 2, para que lo tengan en cuenta. Entonces lo voy a leer y les voy a decir qué es lo que vamos a hacer, ¿cierto? Dice, the internet allows us to stay connected with each other no matter where we are. On the other hand, it also isolates us and encourages people not to socialize. To what extent do you agree or disagree with these statements? Give reasons for your answers and include any relevant examples from your own knowledge or experience. ¿Okay? Entonces fíjense que hay como 3 puntos, el contexto, la pregunta y después nos da la consigna, la actividad que nosotros debemos hacer. Entonces mi pregunta es la siguiente, ¿qué es lo que debemos incluir en este texto? ¿Qué es lo que debemos incluir? Bueno, primero que debemos incluir es tu propia opinión, porque ahí mismo lo dice, ¿cierto? Que nosotros tenemos nuestra opinión. To what extent do you agree or disagree with these statements? Esa es nuestra opinión, ¿cierto? Y después tenemos que dar la razón de nuestra opinión. En la última parte dice, give reasons for your answers. Give reasons, la razón. Entonces, esos son 2 aspectos que nosotros debemos incluir en el IELTS Writing. Pero hay un aspecto que podemos incluir, o sea que no es obligatorio. ¿Y cuál es ese? Fíjense cuando después de give reasons for your answers, dice, and include any relevant examples from your own knowledge or experience. Entonces, esto no es obligatorio porque solo si tienes una experiencia de ese tipo vas a poder escribir sobre ello. Si no vas a estar inventando. A veces cuando uno inventa no le salen las palabras y suena como muy general, no puede ser tan específico como uno le gustaría cuando realmente no le ha sucedido. Entonces, solo si es relevante vas a dar tu opinión o tu experiencia personal sobre eso en particular, ¿cierto? Si no, nos quedamos y nos focalizamos en tu propia opinión, ¿sí? Bien, y también la razón de la opinión. Bueno, entonces, pero esta no es la actividad. La actividad es la siguiente. Les voy a compartir, les voy a mostrar cuál es la actividad. Aquí tenemos 9 oraciones basadas en este texto, ¿cierto? Basadas en la consigna. Y aquí vamos a leerlas y vamos a excluir 4 ideas que no sean relevantes, ¿cierto? Y que deberíamos excluir de aquí, que no debería estar en el essay. Entonces las vamos a leer y después te voy a dar un momentito para que puedas escoger cuáles son las 4 que vamos a excluir de aquí que no vamos a utilizar. Entonces debemos excluir la 2, la 3, la 6 y la 8. Leámoslo nuevamente y entendamos por qué. Recuerden que la consigna era que no se incluyeran dentro del párrafo porque estos no son relevantes al tema. Entonces dice, the internet makes it easier to do your homework. ¿Tiene algo que ver con what extent do you agree or disagree with the statements? ¿Da razones sobre el tema? No. In my company, computers have replaced many staff and have caused more employment. No tiene nada que ver con el tema. I learned to type using a computer program. These programs make it easy to understand computers and make learning fun. Tampoco tiene nada que ver con el tema. Bueno, en realidad tienen que ver en el sentido que están hablando de la tecnología, pero no de lo relacionado a estar conectados o estar aislados, ¿cierto? Y la 8, with more and more technological advances, our society will continue to develop faster and faster. Es muy general y no está dando mucha información en este caso. Entonces también no sería considerado una opción correcta. Bueno, ya habiendo hecho esto, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Lo que vamos a hacer es, básicamente, vamos a localizarlos en si es una desventaja o una ventaja, ¿cierto? Entonces, como tenemos aquí a la derecha, for, están a favor, the internet helps us to stay connected. Y, por otro lado, against, o en contra, the internet isolates us. Entonces, van a colocar estas oraciones que tenemos aquí, si están a favor o en contra de lo que estamos hablando del internet. ¿Ok? Entonces, de nuevo, se van a tomar un momento para poder pensar cuál y lo van a anotar en su cuaderno. For the internet helps us to stay connected, tenemos la número 7 y la número 9. Dice, my cousin traveled for a year but kept in touch with his family every day. Es
a favor. Through the internet, we can share memories with people who are far away. De nuevo, entonces, a favor. Y en contra. Instant communication, example, emails, text messages, means that it is difficult to escape from work. En contra. A friend of mine uses a social networking site a great deal, but we rarely see her. Bien. And virtual friends made on the internet cannot be compared to our actual friends and family. Entonces, aquí tenemos, por un lado, las ventajas o cuando estamos a favor de algo y por otro lado tenemos cuando estamos en contra. ¿Por qué es importante hacer esta diferencia? Porque recuerden que estábamos hablando de la coherencia y del tener dos ideas claras o tener ideas claras y que se puedan separar, ¿cierto? Entonces, por un lado podríamos escribir a favor del Internet en un párrafo y en contra del Internet en otro párrafo. De esta forma se llevaría mayor coherencia que estamos hablando de un tema y después del otro y no lo mezclamos porque luego en nuestro texto se puede tornar un poco confuso, un poco difícil de leer. Bien, y esto haciendo referencia a la coherencia, ¿cierto? Que podemos dividir los párrafos, que tengan información relacionada en el mismo párrafo y después cambiarlo a otro cuando cambiemos de tema.